Vamos a ver, después de ayer vimos el tema de la moral en Nietzsche, vamos a ver hoy el tema del ser humano. Si recordáis, habíamos quedado en que Nietzsche decía que la moral occidental es una moral de esclavos, por lo tanto la consideración que tiene en principio del ser humano es que el ser humano es un esclavo, no un esclavo en el sentido físico, sino un esclavo en el sentido espiritual, y se ha convertido en un esclavo gracias al cristianismo. Es decir, el cristianismo lo que ha hecho ha sido eliminar su voluntad de poder y por eso el ser humano ha acabado convertido en un esclavo. ¿Quién es el que podía dar la vuelta a esta situación? Es decir, ¿cuál es la tendencia del ser humano? ¿A dónde tendría que tender el ser humano? A una figura que introduce Nietzsche en la filosofía, que es la figura del superhombre. Vamos a ver, hay que entender muy bien, tener muy claro qué es el superhombre, porque Nietzsche, superhombre es una metáfora, como decíamos ayer. Todos los conceptos de Nietzsche son metáforas. Entonces, el superhombre no es un concepto filosófico como tal, sino que es una metáfora. Como tal, no nos va a dar una definición de lo que es el superhombre. Nosotros podemos tener más o menos claro que el superhombre no es ni un señor con capa volando por el cielo, ni es un tío con bigotito alemán, ¿no? Que es lo que se creyeron, por cierto, los nazis alemanes, que los superhombres eran ellos. Nietzsche lo que nos va a decir del superhombre van a ser básicamente dos cosas. En primer lugar, el superhombre es portador de voluntad de poder. Es decir, el superhombre es el que es capaz de crear valores morales. ¿Por qué? Porque es portador de voluntad de poder. Como os digo, el superhombre, lo mismo que el esclavo era un esclavo en sentido espiritual, el superhombre tiene que ver con un superhombre en sentido espiritual. De ahí que nos diga Nietzsche que el superhombre, la segunda cosa que nos dice el superhombre, es que el superhombre es el producto de tres transformaciones del espíritu. Nos va a decir Nietzsche en Así habló Zaratustra, que es, no lo había dicho todavía, pero ya os lo digo, es la obra fundamental de Nietzsche. Nietzsche nos va a decir que el superhombre es el producto de tres transformaciones del espíritu. Originalmente, el espíritu humano es un camello. ¿Por qué un camello? Porque tiene joroba. ¿Y la joroba del camello qué es? El pasado. El camello es el que carga en su joroba con todo su pasado además entendido como pecado. Es el que se arrepiente de lo que ha hecho. Es el que lleva cargado sobre su espalda todo ese pasado del cual se arrepiente y que le genera una joroba y que no le deja andar. El camello sería el representante del tú debes, del deber hacer de Kant. Si recordáis, como decíamos ayer, el deber es la idea de Kant. El camello se va a transformar en león. El león lo que va a hacer es olvidar. Es la idea fundamental. La idea de olvido es fundamental en Nietzsche. Hay que olvidar el pasado, hay que olvidar la historia. ¿Por qué? Porque la historia en el fondo no es más que ese recuerdo o esa transformación del superhombre, de la voluntad de poder, en voluntad cristiana. De ahí la idea fundamental de olvidar la historia. El león ha olvidado la historia. El león ya no es el deber, el león es el querer. El león es una voluntad pura, pero no es todavía voluntad de poder. Para llegar a voluntad de poder, voy a borrar esto, si no me cabe más, para llegar al superhombre, para llegar a la voluntad de poder, hace falta algo más. El león de alguna manera es el que limpia el camino, hasta que aparece la tercera transformación, que es el niño. El superhombre es un niño. ¿Por qué un niño? Porque el niño es inocente. Y es en la inocencia donde está la voluntad de poder. El niño puede crear valores. Y puede crear valores porque no tiene nada. Ni tiene una joroba detrás de él, ni tiene una voluntad pura que no es creadora como la que tiene el león. El niño es absolutamente inocente. Si nosotros recordamos un poco quiénes son los niños en la historia de la humanidad, sabremos que nos daremos cuenta que los niños de la historia de la humanidad son los griegos presocráticos. De ahí que para Nietzsche los griegos presocráticos sean los que representen el fundamento de la humanidad, antes de que aparece Sócrates con la razón. Como veis, todo esto está relacionado siempre con lo mismo, con la sustitución de la razón por la vida. Bien, este es el tema del ser humano y vamos a dejar esto aquí y el próximo vídeo vamos a hablar sobre la crítica a la cultura.